Me prendiste el aire, tengo que hacer una nota, ahora sí estoy jugando. ¿Tengo que trabajar ahora? Yo estaba jugando los juegos electrónicos, ahora juegos electrónicos, los míos, un término medio viejo como lo estoy nombrando. ¿Por qué digo esto? Porque estoy contento de saber la cantidad de chicos y chicas que se dedican en los últimos tiempos a lo que tiene que ver con lo digital, con la informática, con el desarrollo también de lo digital y lo informático y también de los videojuegos. Y en este caso, primero le voy a agradecer aquí a nuestro querido Sergio Juárez por habernos hecho el link. Gracias, Sergio. Está con nosotros y nosotras aquí Tobías Ruskan, ¿está bien pronunciado? Perfecto. Desarrollador de videojuegos en Savoid Cybot. Studios. Savoid. Cybot. Cybot, Sí, sí, perdón, sí. Cybot Studios. Ahí está, ahí lo tenés acá por lado. Gracias, gracias por venir. Gracias, Un placer, un placer. Tobías. Primero y antes que nada, el término ese que utilicé al principio de los viejos chotos como yo, ¿se sigue usando o ya quedó descartado? ¿Videojuegos electrónicos? Sí. Y es raro, yo creo que Sí, con ¿no? videojuegos ya alcanza. Está, ¿no? Sí, sí, sí. Contanos cómo empieza. Primero vamos a hablar en un ratito de la empresa, ¿no? Pero cómo empieza tu gusto por la computación, por la informática, etcétera, y cuántos años tenés, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, bien, cumplí otro día, 35 años, ¿está bien? Y bueno, el primer acercamiento con todo el mundillo videojueguil fue a mediados de los 90, ¿está bien? Tanto en la Sega Genesis, que era una consola de videojuegos de ese momento, como también los juegos en PC, ¿no? Perdón, Tobías, ¿acá o en otro lugar era? Todo esto en Capital, En Buenos Capital, Aires. perfecto. Sí, sí, sí. Y bueno, varios juegos que conocí gracias a mi papá, a mi tío, amigos que me mostraban estos mundos virtuales que para mí era una cosa loquísima, ¿no? De repente estabas viviendo una aventura en otro universo y eso me voló la cabeza. Y no solamente jugarlo, sino que me generaba estas sensaciones, estas ganas de crear, ¿no? Esos mundos, esos universos. Entonces, eh, a mediados empecé a jugar, al mismo tiempo dibujaba mucho, hacía cosas relacionadas con el arte visual, ¿no? Pero no fue hasta fines de los 90, más o menos. El otro día le preguntaba a mi viejo si era, no sabíamos exactamente el año, pero él me regala un programa que se llama Deep Game Studios, que era un programita para hacer juegos sencillos, y yo calculo más o menos que sería el año 99. Pero si no, redondeando al 2000, o sea que ya son más de 20 y pico de años, ¿no? Fa. Sí, sí, y ahí empecé, ¿no? O sea, fue muy de a poquito el crecimiento, porque es realmente algo que es enorme en la cantidad de cosas que se pueden hacer, tiene un montón de áreas y encima está constantemente en evolución, ¿no? Nunca para. Uno se imagina cuando arrancás con los gustos de los primeros videojuegos, etcétera, no creo que imagines que terminarías desarrollándolo y trabajando en ese ámbito. Me imagino al comienzo era solamente lúdico. Totalmente. Al principio era hacer pruebas, de hecho no tenía idea de nada, era agarrar otros proyectos que venían de prueba, cambiarle los gráficos, cambiar líneas de código, ¿no? Porque para hacer las mecánicas, lo que hace la funcionalidad del juego, uno tiene que programar, ¿no? O meter líneas de código. Y era probar, porque no tenía idea. Mi viejo me tiraba un par de líneas que, si bien no es lo de él, pero está relacionado con lo que él sabe. Entonces, era tirar y empezar a probar. Y cuando después vi que se podían hacer cosas por cuenta propia, decidí meterme en la carrera, conseguí trabajo bastante rápido después de la secundaria y todo. Y sí, fue un constante crecimiento y hacer cada vez cosas más copadas y más cercanas a lo que me gustaba jugar, ¿no? Porque uno siempre tiene o por lo menos a mí me pasa, de que hago el estilo de juegos que a mí me hubiera gustado jugar o que me gusta jugar. A ver, si uno tiene que, o si tenés que situarte en un estilo de juegos, ¿cuál sería? Bien, en realidad son varios. La realidad es que hay un montón de géneros recopados y encima subgéneros también, ¿no? Pero los que me metieron y los que después de muchos años me pude meter a hacer profundamente fueron los del género del FPS, que son los First Person Shooter o los juegos de disparos en primera persona, como el Doom, el Quake, el Duke Nukem 3D y esos, más clásicos de los 90, pero que es un género que sigue evolucionando constantemente, ¿no? Y de hecho, yo me metí por este famoso Doom, que es un juego que me enseñó mi tío, que él también jugaba en ¿Es ese el que llega a la entonces. película o no? El Doom tuvo un par de películas, pero realmente no le hacen justicia al juego. No, 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 no. No es el caso como de Last of Us, por ejemplo, que tiene una buena serie. No, no, desgraciadamente. Estamos esperando que algún día llegue eso. Sí, 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 sí. Che, Spielberg, ahora le mandamos Claro. un... Yo creo que sí, encima hay algo muy curioso, que me estoy yendo al tema, No, pero bárbaro, se bárbaro, dio genial. que salió una película, bueno, primero salió una película del Doom, allá por el 2004, 2005, cuando había salido el Doom 3. Pero después de muchos años, en 2016, sale el nuevo Doom, que es
con nueva tecnología, es un éxito y todos esperamos, bueno, ahora es el momento para que salga una buena película del Doom. Y no, sacan una película que es todavía peor. Pero bueno, nada, es otro tema. Yo creo que ahí es más un tema de licencias, es mucho más Exacto. complejo que lo que nosotros podemos llegar a ver. Pero bueno, estamos esperando que algún día se haga justicia. ¿Cómo fue el primer laburo? Primero, ¿dónde estudiaste, obviamente? Bien, ¿Y cuál fue el primer laburo donde ingresaste? bien. Yo empecé, o sea, después de la secundaria, que igual ya me había armado una especie de, una pequeña base de conocimientos, ¿no? Porque era, ya te digo, mucho probar y ver qué sale, ¿no? Pero me metí en Image Campus, que es una carrera privada, un terciario, y ahí hice año y medio. La realidad es que tuve la suerte de empezar a trabajar al año y medio de empezar la carrera, porque cuando yo empecé no había tanta industria como Claro, hay ahora, ¿no? claro. Entonces había, se podría decir, poca competencia, por decirlo de una manera. Entonces tuve suerte de conseguir trabajo rápido y eso también hizo que dejara la carrera, porque en el trabajo, bueno, es la clásica, ¿no? Aprendes más y qué sé yo, te das con contactos, y etcétera. Y el primer trabajo que tuve, allá por el 2007, era, hacíamos juegos, pero para celulares. Esto antes de los celulares inteligentes, ¿no? Los smartphones, antes de eso, sino ¿te acuerdas los juegos JVME? No, no tanto con la viborita, sino Ah, un mira poquito cómo después. ¿Se ve que solamente sí? solamente hice este movimiento ahí con la mano aquí y el tipo No, ya. no, no, sí, sí. Posterior a eso, pero previo a los smartphones, ¿no? No, Los celulares tremendo. inteligentes. Sí, sí. Y estaba bueno esa etapa porque era. Yo sentía que hacíamos juegos, eran más bien arcadosos, ¿no? ¿Viste? Lo que nosotros conocemos como los juegos de los arcades o de los fichines, ¿no? ¿Viste? Total, total. El plataformero, juegos de naves, ese estilo. Y, y bueno, ahí aprendí un montón, fui creciendo, aparecieron los smartphones, ¿no? Los celulares inteligentes, el iPhone y toda esa camada. Y ahí fui creciendo y conociendo gente genial y todo, porque de hecho era meterme en la industria, porque todo lo anterior lo hacía por mi cuenta, ¿no? En el tiempo libre y demás. Y bueno, una vez que logré llegar hasta cierta cantidad de conocimiento, se podría decir, y ciertos contactos, es que se me da de decir, bueno, ahora quiero dedicarme a hacer algo propio, ¿no? Más serio y con objetivo marcado ahí. Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Y ahí arranca esto que es algo estudios, pero bueno, hay mucho más en el medio, pero es un No, resumen. no, no. Yo quiero meterme en Ah, bueno, Cybot ahí estudios dale, porque dijiste 35 años, si mal no recuerdo. recién Yo que cumplido, tengo sí. 21. ¡Ah! ¡Tiraba ¡Epa! ¿Qué pasó? 22! Ah, Bien. está bien, está bien, está bien. Se me había caído una. No, pero digo, qué bueno cuando uno emprende o tiene la idea de emprender una cuestión en cualquier rubro, ¿no? Mm, Pero ahora, meterse en el mundo gamer también para empezar a sí, sí, darle a sí. los juegos es complejo. Tenés que correr un riesgo Sí. bastante interesante. ¿Lo hiciste solo, con amigos, No, amigas? es así, sí. Yo en ese momento estaba trabajando por una empresa que hoy se llama Nimble Giant, pero en ese momento se llamaba NG Studios, que son conocidos dentro de o sea, son de hecho de los más conocidos dentro de la industria local y que hicieron juegos como Reino Online, Bunch of Heroes, bueno, entre otros, el Quantum League. em, y yo venía de trabajar en el sector de esto que te decía de la programación de juegos para celulares, después de smartphones, y de a poco me empezó a meter ya en lo que era más PC, que era lo que yo quería hacer. ¿Qué va? Sí, 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 es enorme, es un montón de cosas. Y, y bueno, yo ahí hice contactos así de colegas con los que después terminé trabajando incluso en proyectos de Cybot. Y bueno, en cierto momento, cuando ya estábamos en periodos ya más, algo que pasa mucho en videojuegos, que pasa en proyectos en general, es que se generan entregas pesadas, viste, hay que quedarse hasta el otro día, bueno, un montón de. Ya estaba como medio quemado, ¿no? En ese lugar que por más que hubiera excelente relación con la gente y todo, pero ya me estaba un poco quemando y además tenía muchas ganas de hacer Había que dar rápido. otro paso, ¿no? Claro, yo sentía que era el momento, ¿viste? Total. Exacto. Y bueno, me abro después de, bueno, de hablar, lo que sé yo. Ah, antes, perdón, Sí, por favor. me permiten hacer les propuse hacer una demo de un juego, ¿está Ujú. bien? Para hacerlo ahí, pero bueno, me permite hacer un prototipo que se llama, que es como una versión corta del Casi juego. como un piloto, por ejemplo. Exactamente, eso mismo. Ujú. Y eso es digamos, si esa idea se aprueba, después se convierte en un juego final completo, ¿no? Entonces hice ese prototipo, me permitieron trabajar con un artista gráfico y todo, porque esto recordemos que yo trabajaba como programador, también es la parte de mecánicas, pero después tenés gráficos, tenés audio, hay un montón de cosas. Entonces propuse ese proyecto, pero con la idea de no solamente hacer programación, sino también la dirección, diseño del juego, que es game designer. eh, y bueno, si bien gustó, de hecho quedaron sorprendidos con el poco tiempo que nos dieron en 2 semanas para hacer un mini jueguito, un mini prototipo. Y, y bueno, como al final no se pudo dar por tema de inversión y qué sé yo, de tiempos, porque era todo,
digamos, tenían su gente, sus tiempos, y yo tampoco, o sea, les podía ir con una idea, pero tal vez tenían otros objetivos. Ujú. No se pudo concretar ahí. Y yo quedé muy frustrado porque yo esto lo empecé, era como mi bebé y lo tenía ahí. Bueno, y entonces me permitieron, luego de ciertas negociaciones, llevármelo a ese mini prototipo. Ah, mira, hay también una tensión también ahí, Sí, sí, también de sí, bueno, negociación, no, sí. esto es un resumen, pero en realidad Qué sigo de ida y bueno. vuelta. Y Claro. eventualmente me lo permiten llevar, pero bueno, tuve que renunciar. Entonces ahí es que Más arranca. riesgo Sí, tomaste. sí, sí. Sí, hay cosas que hoy me pongo a pensar que ni las pensé y que, no, que más o menos se dieron bien porque se, se puede haber complicado bastante. Pero bueno, también son algunas de las cosas que si uno se pone a analizar lo demás, probablemente no las haga. Entonces mejor hacerlas así. Sí. La verdad es un lujo, también estuvimos chequeando ahí alguna información que tiene que ver con Saibot, que tiene que ver con los estudios Saibot también, y veíamos que cumplen 10 años, ¿no? En una importante nota en Infobae, Ah, importante nota en Infobae que estuvimos leyendo también que tiene que ver con la industria de los videojuegos. Yo hago un paréntesis acá, lo estoy diciendo al aire en este momento, porque estamos, y esto es de verdad, por ahí te vamos a ayudar como guía, te vamos a pedir como guía. Estamos interesados en tener una columna gamer acá de juegos, acá en el buenísimo. lugar. Yo, como digo siempre, yo ya no voy a ingresar de lleno ahí, pero sí es un mundo que no podemos obviarlo. Mm, No podemos obviarlo por dos cosas. Uno, por la cantidad mm. y no se dice chicos, chicas, etcétera, ¿no? De gente Sí, 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 que sí. juega, que utiliza, Players. de players, exactamente. Y también por la industria que genera, que es muy importante la industria que se está generando a través de los videojuegos, ¿no? Sí, tal cual. Y no solo en desarrollo y no solo la gente que consume, ¿no? El jugador, el Total. gamer, sino que también ahí está todo lo competitivo, que es algo que en realidad yo nunca me metí, o sea, solo lo vi de afuera, pero vi que realmente mueve. Hay mucha gente que se mete por eso. E incluso esto que hablamos y comentamos muy por arriba, lo del Last of Us, la serie esta que salió de un juego importante, también genera que mucha gente de repente diga, ay, ¿esto qué onda? ¿Qué es esto de los juegos? Entonces se está expandiendo cada vez más, o sea que sí, me parece muy buena idea que lo consideren, sí, sí, sí. Sí, ni hablar. Yo voy a leer el título de Infobae, ¿no? Porque después me voy a meter en la parte de la Dale. industria. Y dice, nuestro enfoque es para el jugador más hardcore. Y no estamos hablando de bandas hardcore como Bad Brains, sino de los juegos. ¿Cómo especificarías o cómo detallarías más hardcore? Yo me imagino, obviamente, por el Sí, término, sí. ¿no? Bien, es así. Hay dos grandes grupos, en realidad se puede considerar que hay tres, o puede haber más si uno quiere, pero los dos principales son el tipo de juego casual y después está el tipo de juego hardcore. El casual es justamente el que está pensado para que la gente lo juegue para matar un tiempo corto, ¿no? Que puede ser mientras están en el bondi parados o sentados en el inodoro, ¿no? Y Decí que después tengo la mano si no hacía el sonido acá, pero no, tengo la Bien, mano ocupada con el perfecto, celular. exacto. Y después está el juego que está pensado para el jugador, el gamer, Ujú. el cual dedica varias horas, y no solo son unas horas seguidas, sino que después lo vuelve a agarrar el juego durante los próximos días y necesita cierta continuidad y tiene cierta curva de aprendizaje, ¿no? Qué bueno, Tanto qué controles tiene como la historia, es mucho más complejo que solo total, abrir la aplicación y jugar un ratito. total. Entonces, lo que yo vi cuando yo desde chico, desde que empecé a jugarlos, yo quería hacer ese tipo de juegos, los juegos hardcore, el juego que yo que quería dedicarle un montón de horas. Y me pasó que cuando empecé a trabajar en la industria, ya por el 2007 más o menos, vi que la mayoría eran del mercado casual. Y esto tiene que ver con que, no voy a decir que ni es fácil ni difícil uno u otro, sino que es diferente, pero tienen otro enfoque, ¿no? El casual está más pensado bueno, qué es lo que está de moda, qué es lo que vende, y no tiene, esto también puede ser un juego Total, comercial, total. pero tiene un enfoque a dedicarle cierta cantidad de horas y cierta complejidad. Entonces, ese es el estilo de juego que me gusta y que queríamos hacer. Entonces, con Cybot, que de hecho es parte del eslogan, que no sé si Ujú. se ve por acá, pero es Tough Games from Argentina. Es como juegos duros de Argentina. Duros en este caso, o sea, tough, en realidad duros no usamos la palabra para esto, pero es como que juegos en serio, ¿no? Para el jugador y no Totalmente. juego casual. Entonces, el título ese que quedó en Infobae, sí, estaba pensado, cuando ellos nos hicieron la entrevista, hicimos mucho enfoque en esto, de que está pensado para el jugador y no el casual, que nuevamente es otro estilo, hay otra industria, y de hecho es la industria que, por lo menos en Argentina, es la que todavía más mueve, ¿no? A nivel guita, ¿no? Ah, El juego casual. para, hagamos un paréntesis. Sí, Es una de las industrias que más mueve. sí, fíjate el clásico, digamos, la empresa, nosotros somos en realidad un equipo, un estudio.
Pero la empresa en sí que más mueve acá es Ethermax, que son los creadores del Preguntados. Y ese es un juego bien casual, ¿no? Está pensado para las masas y para los tiempos libres, ¿no? Que todos lo habremos jugado en un momento. Total. Pero bueno, yo quiero que acá en Argentina, y más puntualmente en nuestro caso, hacer juegos para los jugadores. Ese es nuestro objetivo. La verdad es un lujo. Estamos charlando con Tobías Ruskan también, que es desarrollador de videojuegos en Savoy Studios. ¿Cómo primero? Perdón, Sí. Saibot. Saibot, y sigo yo con Savoy. No, Sí. igual que No, está es todo bien. fácil. Perdón. Sí. No caíste todavía porque es Saibot. No, es que venía. No, pero Ahora mirá, se va a decir. mirá, pensá, Sí. mirá y pensá. Y ahora leí al revés. No, che, me retiro. Es como Oruam, voy a poner mi empresa Oruam, Mauro. Vos sabés que yo me lo imaginaba por el juego, será por alguna de las casas de juegos de antes, por todos los lugares. La mayoría de la gente piensa que es por un personaje de Mortal Kombat Mirá. que se llama Noob Saibot. Tenés razón. Eh, Qué casualidad también. Sí, no es casualidad. El tema es así. Fanático de Mortal Kombat. Claro, es un juego que de hecho jugaba muchísimo allá en los 90s. Y que bueno, sigue sacando sagas constantemente. Pero se da que el personaje Noob Saibot está creado con los nombres de los creadores principales que eran Edgar Boon y John Tobias. ¿Está bien? Y entonces Mirá vos. ambos nombres dados vueltas son Noob Saibot. Son Boon y Tobias. Pero es mucha causalidad, digo Claro, yo, y se ¿no? da que yo me llamo Tobias y mi nombre al revés suena Es muy copado. mucho, loco. Mortal mucho. Kombat, una sola cosa. Sí, por dijo. favor. Era chiquito fanático, un día fui a la peluquería y dice que el peluquero atrás le recortara y quedara el escudo de la cabeza de él de Mortal Kombat, cosa que él ¿Qué era un dragón, si no me equivoco o no? Sí, Un dragón, dragón, ¿no? fue a la Sí. escuela luciendo copado su corte Mortal Kombat. Y me imagino los directores y directoras, qué lindo, qué belleza, cómo llega el alumno. Me parece muy interesante ahora meterme ahí, que nos lleves a conocer obviamente, cuando quienes no tenemos la capacidad para comprender todo ese mundo, nos parece maravilloso cuando nombrás también que no participa una persona, sino una cantidad Sí, sí, de sí. profesionales de diferentes áreas. Por ejemplo, en Saibot Studios, ¿cuántas personas trabajan y cuáles son las áreas en las cuales trabajan? Bien. Los equipos van variando según el proyecto, ¿no? Pero en general, para los proyectos en los que trabajamos, son más o menos entre 5, 6, 7 personas. La mayoría, o sea, yo considero que hay 3 grandes áreas o aspectos, o sea, que lo principal, ¿no? Que es la parte gráfica, el audio y las mecánicas, ¿no? Lo de la mecánica sería la lógica del juego, lo que hace que funcione, los controles, todo eso. Que es la parte más, sí, más compleja en cuanto a... y más abstracta también, ¿no? Porque lo Tremendo. visual y el audio uno en general lo comprende cuando lo ve, ¿no? O cuando lo escucha. Tremendo. Loco. Sí, pero lo que sucede, uno esperaría que esté dividido la cantidad de gente según la cantidad de áreas, y no, se da, igual depende del proyecto, que la parte de gráfica es la que más requiere de cantidad de gente, porque se fue especializando más y también es un tema de, hay mucha competencia, ¿no? En cuanto a lo visual, porque es lo primero que uno ve, es lo que impacta, ¿no? Entonces, dentro de gráficos vos podés encontrar, no sé, el artista conceptual, que es el que dibuja, el director el artista 3D, el modelador, animador, hay un montón y todo eso solamente dentro de gráficos. Después se da que audio puede estar encarado por una sola persona por un tema de que capaz es hasta más práctico que una sola persona tenga un control y no es tanto volumen de trabajo como es en gráficos. Y en la parte de mecánicas, de programación, suele haber más gente, pero no tanto como gráfico. Igual se da que justo programación es en realidad lo que hago yo, entre otras cosas, y trato de abarcarlo todo lo más que pueda, porque también es una forma de tener control sobre el desarrollo general, ¿no? Porque el programador es el último que dice, bueno, sale el juego. Así, Ese aprieta tal el cual. botón, el enter ahí Exacto, directamente. sí. La verdad es un lujo poder charlar con esto y te voy a dos cuestiones que quiero hablar. Una tiene que ver con, hace ya bastante tiempo escuchaba a un viejo choto como yo también que hablaba del mundo, que está trabajando, laburando en eso, que tiene que, lo voy a citar, ¿no? A Mario Pergolini hablando también del mundo gamer. Y tiraba un dato que me pareció muy interesante, que mucha de la lógica comercial de Argentina todavía estaba atrasada en cuanto a las pautas comerciales. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, se creía, en Estados Unidos y en lugares como Latinoamérica también se creía que la mayor audiencia estaba todavía en el Super Bowl, estaba todavía en esos lugares tradicionales de los deportes. Y cuando nombraba, no me acuerdo los números, nombraba en los juegos, en los games que jugaban, quintuplicaba la audiencia que tenían estos juegos tradicionales que conocíamos. Por lo tanto,
había que hacer un trabajo para que aquellas empresas comerciales que pautaban en lugares determinados viren o cambien el eje hacia esos lugares para tener mayor también ¿Está bien? publicidad de ellos. ¿Funciona así? ¿Está creciendo de una manera tan Sí, sí, importante? es que sí, por eso te decía antes que se le está dando cada vez más bola a lo que son los eSports, que es el juego electrónico, el deporte, o sea, el juego competitivo, ¿no? Porque también está todo ese mundillo que ya te digo, nosotros no somos parte, pero algún día capaz podemos hacer un juego de ese Te estilo. veo, Podrías te salir. veo. Y sí, sí, eso mueve mucha gente, porque no solo están los que lo juegan, sino los que van a ver como si fuera cualquier deporte, fútbol o lo que sea, para ver a los Dije, temas. puse los de deporte por poner un ejemplo, ¿no? Sí, Pero en el mundo de los games, de los juegos también, uno encuentra que hay vínculos entre chicos y chicas de todo el mundo, gente sí, grande de sí, todo el mundo, y ahí se mueve también sí, información y es destinado también para la posibilidad de pautar económicamente ahí, ¿no? totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, ese es un mundo que me parece interesante. Ahora yo quiero ir puntualmente a algo que se viene discutiendo hace ya un tiempo, pero creo que ahora está en fuerza y bueno, la nota está en Infobae, hablaba bien. ¿Cómo ves desde Cybot ahí estudios, siendo tan joven, ¿no? Tan joven, laburando, desarrollando toda esta mecánica? ¿Cómo lo ves como industria para el país, ¿no? Mm, Lo voy a hacer el ejemplo más concreto. Estamos atravesando un momento económico difícil, la sequía profundiza la cuestión esa, es el único lugar por donde estamos teniendo ingreso de dólares a la Argentina. ujú. ¿Qué pasaría si se potenciaran la industria, por ejemplo, de los videojuegos y la informática, etcétera, en general? Sí, y yo lo que veo es que está constantemente en crecimiento. Para que te des una idea, si vamos 10 años atrás nomás, o sea, una década nada, hubo o sea, justo es el tiempo que nosotros cumplimos hace poquito, en realidad son 11 12 años, pero se da que creció muchísimo. Y si ni te hablo 20 años atrás, porque se dice que en Argentina la industria de videojuegos comenzó a principios del 2000, o sea, más o menos 2001, 2002, que fue cuando empezaron los eventos EVA que tienen que ver con esto de promover la industria nacional. O sea, ahí va desde, ahora se me fue, pero creo que es evento de desarrolladores de videojuegos argentinos, ¿no? Ujú. Expo, mirá. Exposición, ahí está. Y es un lugar donde se juntan todos los desarrolladores, van a probar juegos, y de hecho el que fue el más reciente, el año pasado, 2022, la EVA 2022 movió muchísima gente, fue en el Centro Cultural Kirchner y fue impresionante la cantidad de gente que fue y la cantidad de desarrolladores y de juegos que hay. Entonces, si vas para atrás, vas a ver un aumento exponencial en cuanto a industria. Entonces, yo creo que va por buen camino, pero nos falta un montón, nos falta un montón. Yo cuando veo yo a ver, perdí un poco la cosa gamer, yo no me considero gamer ahora mismo, ¿no? Sí era antes, pero no me considero porque no le dedico el tiempo que gamer le dedica. Pero cada tanto juego algún juego triple A, o sea, un juego de primera línea, para estar al tanto y también porque me gusta, y veo que nos falta, pero bueno, algún día llegaremos. Lo que sí falta es esto, que haya más inversiones y claro, que se incentive por ese lado, porque Total. talento hay y ganas de hacerlo hay. Entonces, es más por ese lado, pero creo que estamos bien encaminados, pero no falta. Se labura también en exportando, ¿no? Sí, eso, Este eso es otra conocimiento. cosa, que están los que hacen sus propias IPs, ¿no? Que es el material propio, y están los que terciarizan, y está la gente y de hecho hay empresas que vienen de afuera a hacer el trabajo acá, porque sale más barato, es la clásica, pasa en muchas áreas, y todo eso suma, ¿no? Porque si bien puede ser que sea trabajo que sea para afuera, pero también entrena a la gente para después hacer cosas propias. Bueno, eso también va en cada uno y va en cada empresa hacia dónde quiere destinar o sea, dónde quiere tener su objetivo. Pero sí, yo lo que quisiera es que haya más emprendimientos propios, o sea, más creaciones propias y que todo eso, sí, necesita de ayuda, ¿no? Financiera para que funcione. Así que creo que estamos bien, pero nos falta un recorrido. Sabés que estaría, pero 50 horas charlando acá con Tobías, pero preguntarte si en cuanto al avance, porque es un avance Mm. vertiginoso de estas cuestiones, de estas temáticas, si crees que va al lado, le falta todavía también darle un impulso al tema de educación en este sentido, ¿no? Educación pública y privada, ambas me refiero. Bien, todo eso también fue avanzando. Yo en el momento que me metí a estudiar, había solamente dos carreras y encima eran pagas, pero todo eso fue cambiando. Ahí está la opción nacional. Hay cada vez más gente capacitada para enseñar, ¿no? Porque también
no es posible, si en un momento, si nunca arranca, es imposible que haya gente que te explique, ¿no? Pero bueno, estamos ya en un mejor momento en ese aspecto. También a veces se estila de traer gente de afuera para enseñar, lo cual no me parece mal, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta, hay que ver, hay que abrirse también esa posibilidad, ¿no? Porque nos falta, y o sea, nunca vamos a llegar si no prestamos atención también a los que vienen recorriéndolo mucho antes, ¿no? Porque hablamos acá de 20 o un poquito más de años, pero en realidad videojuegos se hacen hace 50, 60, 70 años, entonces nos falta. Pero bueno, está creciendo también por el lado del aprendizaje, de las diferentes formas de aprender. También con todo el tema del estudio a distancia, ¿no? O sea, hay una realidad y es que material, tanto herramientas para hacer los videojuegos como para aprender, hay material gratis en internet. O sea que si uno tiene la posibilidad de una computadora e internet, que digamos, si vas a hacer videojuegos necesitas eso, en realidad hay material. Y hay mucho esto de mandarse por cuenta propia. Y la realidad es que tutoriales y eso hay cada vez más, hay incluso en español. Siempre hay más en inglés, porque bueno, sabemos que es el lenguaje universal, pero hay material y además está creciendo localmente. Así que yo nuevamente creo que estamos en buen camino, pero todavía tenemos por recorrer. Tobías, la verdad te agradezco esta charla. En la próxima vez que estés por acá por Esquel, nuevamente te vamos a invitar aquí al estudio porque nos parece que es una industria que hay que desarrollar, hay que fomentarla por muchos motivos para todo lo que tiene que ver con la creatividad, los puestos de trabajo, generación y todo, y sobre todo tener posibilidades y alternativas de generar ingresos de divisas a la Argentina, ¿no? Así que me parece que es una industria que hay que prestarle, ya le están prestando mucha atención, pero fomentarle y darle mucho power. ¿Cómo encontramos a Saibot en las redes? ¿En qué redes y cómo? Bien, si buscan Saibot Studios, así tal cual, sale en Twitter, Facebook, Instagram, no sé, hasta LinkedIn, pero sí, y de ahí van a encontrar los juegos que hacemos y también sus propias cuentas. Sí, más que nada Twitter. Ahora me estoy metiendo con Instagram, porque todo esto, el tema de las redes también o sea, además de hacer los juegos, uno tiene que tratar de promocionarse y es todo muy independiente. Entonces, en realidad a veces nos ven, piensan que somos una empresa, porque también Cyber Studios, pero en realidad soy yo y un grupito de Qué gente. grande. Sí, sí. Pero sí, Cybot Studios, así como suena. Incluso si lo googlean les van a salir Ahí las redes y nomás. todo. Sí, sí, sí. Y en Steam lo mismo, van a encontrar también los distintos juegos que fuimos publicando. Muchísimas gracias y felicitaciones por todo el laburo que están haciendo, Gracias ¿eh? a vos. Estuvimos conversando aquí con Tobías Ruján, que es desarrollador, perdón, de videojuegos y lo creador también, de Saibot Studios. Un lujo para aquí, para la Argentina.